Bienvenidos a Hablando en Rojo. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Hablando en Rojo by Cosner. La semana pasada tuvimos la suerte de estar con David García, nuestro ex capitán que se ha mudado a Qatar para emprender su nuevo reto deportivo. Para los que queráis ver este capítulo totalmente nuevo de la semana pasada, lo tendréis aquí arriba en una de las tarjetas que os dejamos. Y para los que nos estéis solo escuchando, lo vais a poder escuchar el capítulo completo en radioosasuna.com. Y hoy tenemos un invitado de alta categoría, una leyenda quilla navarra del atletismo, campeón de Europa, bronce en el Mundial. Tenemos con nosotros, sin más dilación, a Asier Martínez. Pero antes, vamos allá con los titulares, con las noticias más importantes de esta semana. Antes de que se siente Asier Martínez por aquí, ¿cuáles son las noticias más importantes de esta semana? La principal es que este martes a las 8:15 se va a presentar el nuevo proyecto Futuro Tajonar, las nuevas instalaciones que va a tener el Club Atlético Osasuna para poder entrenar y que se pueda desarrollar el resto de equipos en la ciudad deportiva. Esta nueva modificación, estos nuevos terrenos, incluirán un estadio para el Promesas y el femenino en las más de 160.000 metros cuadrados que va a tener disponible el club para hacer estas instalaciones. Se trata del proyecto estratégico más ilusionante que abordará nuestro club en los próximos años. Y para que no os lo perdáis, tendréis la oportunidad de seguirlo en directo por nuestro canal de YouTube. Y la segunda también tiene su importancia, y es que mañana nos estrenamos con narraciones del Promesas y del femenino. El femenino, el primer partido contra el Alba Fundación a las 11:30. Y por la tarde con el Promesas a las 5:30. Así que estaremos en Radio Osasuna dando estos partidazos con audio por primera vez en el estreno del femenino y en esta tercera jornada del Promesas. Campeón de Europa, tercero en el Mundial de Eugene y acaba de conseguir una marca personal increíble este año en los 110 metros valla en Roma. Hoy tenemos con nosotros a Asier Martínez. ¿Qué tal, Asier? Buenas tardes. Muy buenas, Arratsaldeon. Oye, encantado de tenerte aquí, es un auténtico placer. Acabas de conseguir la plata en la Diamond League de Roma. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has llegado aquí a Pamplona? No, pues un placer. Bien. Ya aterrizado en todos los sentidos, poniendo un poco punto y final y hacer un poco el análisis de toda esta temporada que ha sido distinta, por lo menos. ¿Cómo tienes ahora mismo tu agenda? Como hemos dicho, acabas de volver hace unos días de Roma de competir ahí en la Diamond League. Has conseguido una marca de 13:27, que en teoría es la mejor del año. Uh-huh. ¿Cómo estás y qué plan tienes para los próximos días, semanas? Bueno, pues decidí cerrar temporada. Ha sido una temporada larga, que encima, bueno, salvo este ápice de tranquilidad que he tenido en Roma, ha sido un poco complicada de gestionar. Hemos decidido cerrar temporada, poner punto y final a este año y tener un poco un breve transcurso de análisis y de ver un poco qué ha fallado, qué no, cuáles han sido los puntos fuertes y los débiles. Las temporadas para vosotros son muy largas, mucho entrenamiento, mucho esfuerzo físico. Vamos a cambiar de tema, si te parece. Vamos a hablar primero un poquito de Osasuna. ¿Qué vinculación tienes tú con el fútbol, con el club? Pues es curioso porque yo no he sido una persona muy futbolera, no he seguido el fútbol demasiado, pero sí, en cambio, Osasuna siempre he tenido un poco ese arraigo, esa vinculación con pues, lo de Iruña, lo de Nafarroa, pues ser un poco de aquí, siempre tener esa punta de lanza del deporte, ¿no? A Osasuna y siempre he tenido relación con Osasuna desde bien pequeño. Toda mi cuadrilla, toda mi gente siempre ha seguido a Osasuna y yo no he sido menos. Eres una de las pocas personas que has podido disfrutar de hacer un saque de honor aquí en el Sadar con el estadio lleno. Si no me equivoco, cuando ganaste el campeonato europeo. ¿Cómo se siente hacer eso? Sí, me tocó contra el Rayo.
Pues sientes un poco que ese joven Asier, ese Asier bueno, que con 15 años estaba en Graderío Sur con sus amigos disfrutando del ambiente, pues al final tiene un poco ese premio de sentirse un poco arropado por toda la afición y cumple un sueño de estar, aunque no sea jugando, estar en el Sadar y que la gente te aplauda. Has vuelto hace unos días, la temporada la acabas de terminar. ¿Te ha dado tiempo a ver algo de esta nueva temporada de la Liga de Osasuna? ¿Has podido ver los cambios con Vicente Moreno? Sí, estuve justo en el Sadar contra el Mallorca, con Yagoba. Bueno, yo no sé, tampoco soy un entendido del fútbol, la verdad, y tampoco quiero hacer comentarios demasiado inteligentes, pero bueno, sí que creo que es una plantilla que desde luego está funcionando. Se ha reforzado la plantilla incluso con esas salidas. Tenemos a Aimar, que yo creo que era el objetivo primordial esta temporada a nivel de plantilla y yo creo que pinta bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este nuevo equipo, de las nuevas incorporaciones? ¿Cómo lo has encontrado? Pues yo creo que es demasiado pronto para valorar, está claro, pero yo creo que las nuevas incorporaciones han encajado bien. Creo que tanto nuevas incorporaciones en plantilla como el entrenador Vicente Moreno creo que de momento están funcionando bien. Veremos a ver cómo sigue, pero yo creo que ha sido un buen inicio, desde luego. Oye, me está sorprendiendo mucho cómo estás hablando, cómo estamos aquí. Igual te podrías dedicar también un poco a esto, ¿eh? En caso de que no te mole No. el atletismo del todo. No, yo, vamos, ya te digo que no soy un entendido del fútbol. A mí me gusta seguir a Osasuna por, como te he dicho antes, tener esa referencia del deporte en Navarra, pero no, ni mucho menos soy un entendido yo. Vale. Como te decía antes fuera de cámaras, este espacio que hemos estrenado en Hablando en Rojo by Cosner es un poco para dar voz a navarros, tanto del deporte como a nivel cultural, figuras determinantes aquí de Navarra, y darles voz y poder conocer sus historias. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo empezaste en el atletismo? ¿Cómo te vinculaste con este deporte? Pues a mí me cuesta recordar cuando empecé porque, ya te digo, siempre he tenido un poco esa faceta de mi vida pues desarrollada en el deporte, en concreto en el atletismo. Desde siempre he hecho atletismo, mis padres eran atletas. Entonces, bueno, desde siempre pues he tenido el atletismo ahí como parte de mi vida, como parte muy importante de mi vida, casi desde los inicios, siempre he disfrutado mucho. Hasta que, bueno, en 2021, después de las Olimpiadas, conseguí profesionalizarme, firmé contrato con Nike y bueno, desde entonces pues he conseguido que esa faceta tan importante como es el atletismo en mi vida pues se convirtiese en una profesión y en un modo de vida también. Te iba a preguntar ahora si te habías planteado en algún momento hacer otro deporte, pero entiendo que no, si encima viene de familia. Eres alto, podrías haber jugado perfectamente a baloncesto también, ¿no? Sí, bueno, no, yo los deportes de equipo siempre se me han dado bastante mal, no sé por qué, no sé si es esa falta de coordinación con otros, pero sí, tanto el fútbol como el baloncesto, cualquier deporte de equipo siempre se me ha dado muy mal. Siempre he tenido condición física, pero desde luego condición para jugar con otros no la he tenido nunca. Así que por lo menos los individuales sí que he podido decir que se me han dado algo mejor, pero los de equipo bastante mal. Vuestro escaparate son prácticamente, en tu caso, 13-27 segundos de los que salen en la tele. Obviamente hay mucho trabajo por detrás. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo entrenáis? ¿Cuáles son tus horarios? Pues son horarios bastante, bueno, digamos establecidos, es una rutina bastante marcada. Me gusta tener un poco esa obligación de horarios y yo soy un poco el que intenta tener poca flexibilidad en ese sentido. Entreno por las mañanas, a veces también por las tardes, por lo general de lunes a domingo. Entonces, bueno, pues un poco, ya te digo, marcar la rutina bien establecida, tener unos buenos hábitos y bueno, nada del otro mundo, la verdad. Hemos oído hablar un montón de dietas, de formas de entrenar. Djokovic, de hecho, creo que tiene una dieta súper estricta, sin gluten y sin un montón de alimentos. ¿Qué papel juega en tu vida la dieta, por ejemplo? Soy una persona que tiene... bueno, disfruto mucho con la comida, siempre me ha gustado mucho comer bien, sobre todo un poco en ese entorno social, comer con mis amigos, con mi familia. Entonces, bueno, yo soy una persona que prioriza mucho la recuperación, prioriza mucho el fuera del entrenamiento. Entonces, bueno, yo no creo en dietas milagrosas, no soy quien tampoco para hablar de nutrición, ni de fútbol, pero de nutrición menos aún. Pero bueno, yo soy de los que cree que las dietas van un poco acorde a cada persona. Tengo la suerte de estar trabajando con un buen nutricionista que estuvo en Osasuna, por cierto, trabajando con el primer equipo. Entonces, bueno,
lo tengo bastante atado, delegado en gente que controla y yo creo bueno, que es un aspecto importante, pero bueno, sin darle demasiada relevancia como otros pretenden. Te iba a preguntar ahora justo si tenías alguna cheat meal, una comida de estas trampa que digas, oye, mira, yo el día que tengo libre, entre comillas, me como una hamburguesa, una pizza. Sí que tengo. Ya te digo, llevo muy a rajatabla durante la semana todo, los pesajes, todo. Entonces, bueno, tener esa comida un poco que te libera, sobre todo a nivel psicológico y te permite disfrutar de un poco de tu gente es muy importante y a mí me da la vida. Hay muchas disciplinas dentro del atletismo. ¿Por qué te decantaste por vallas? ¿Has probado otras también? Sí, por lo general nos decantamos por aptitud física. Como dices, hay muchas disciplinas, cada una con sus, digamos, con su molde físico, con sus capacidades físicas determinadas, muy diferentes entre sí. Entonces, bueno, pues en mi caso encajó perfectamente la del vallista. Como dices, por la altura, por la velocidad, un poco por la fuerza y la potencia. Entonces, te decantas un poco por esa aptitud que tienes y cómo, digamos, encaja en el molde de la prueba. Hablábamos también justo antes, subiendo por el ascensor, sobre lo duro que es la vida de un atleta a nivel de resultados. No, al final solo consiguen medalla 3 y hay veces que va muy bien, otras que van medio y otras que va mal. ¿Cómo se gestiona la frustración, las victorias, las derrotas? Sí, a ver, al final cuando decimos estas cosas tiene un punto de egocentrismo, ¿no? Seguro que cualquier deportista tiene en su deporte una realidad que no se ve, una realidad muy, muy compleja y muy difícil de gestionar. Pero bueno, en el caso del atletismo y más en concreto en la prueba de los 110 metros vallas, el margen de error es mínimo y bueno, te estás jugando, como bien has dicho, en milésimas, pases a la final, accesos a las siguientes rondas, accesos a medallas. Entonces, bueno, como es una prueba, digamos, bastante sencilla, en tanto que llega el primero quien llega antes a meta, ¿no? Entonces, tienes un poco esa realidad en el deporte en el que, bueno, el trabajo de un año te lo estás jugando en milésimas. Entonces, es complicado de gestionar, muchas veces puede llegar a ser incluso injusto y otras veces la injusticia que ves en los competidores pues te favorece a ti, ¿no? Es un poco así y a veces te toca un poco ambas caras de la moneda. Te quería comentar también, el año pasado fue un año bastante peculiar y este verano también lo hablábamos antes, que ha sido raro a nivel de resultados o diferente comparado con otros años. ¿Cómo lo gestionas tú esto realmente? Sí, como bien has dicho, hablaba con un amigo también y llegábamos a la conclusión de que el año pasado fue duro porque ni siquiera pude competir y este año ha sido raro. Ha sido un año en el que, en cuanto a resultados ha sido bastante malo, no hemos cumplido los objetivos de la temporada y no los hemos cumplido sin ninguna explicación. Es decir, no hemos encontrado ningún fallo en concreto, no hemos encontrado algo que a lo que nos podamos agarrar de cara al año que viene para cambiar o para dar una explicación a los resultados. Por supuesto, como te he dicho antes, queda todavía un poco ese impasse entre una temporada y otra en el que aprovecharemos para analizar a fondo todo lo que ha sucedido. Pero bueno, también he tenido un calendario muy apretado. Llevo compitiendo desde mayo, casi cada semana. Encima no son competiciones aquí, son competiciones en el panorama internacional. Entonces, pues dificulta o pone también un poco ese factor encima de la mesa. Entonces, ya te digo, a determinar, no soy de los que pone excusas, no me gusta y tampoco me satisface, digamos. Así que, bueno, toca ese proceso de análisis, tenerlo a fondo. Vale. Quería seguir un poco por esta línea. Eres nacido en el año 2000, eres súper joven todavía. ¿Cuántos años es la vida, entre comillas, vida útil de un deportista o cuánto se suele estimar esa vida de profesional? Pues se suele estimar que hasta los 32, se suele estar 31, 32, hay gente que lo alarga hasta los 34, pero ya es raro. Pero bueno, en torno a los 32 como vida, digamos, más que útil, vida a un máximo rendimiento. A partir de los 32 empieza a decaer. Claro, decae y por eso un poco relacionado con la vida útil, depende de dónde lo dejes, pues decae más o menos, ¿no? En 2021 en Tokio fue campeón olímpico un tío de 32 años. Claro, si decaes desde un campeón olímpico, pues sigues manteniéndote unos años más en un muy buen nivel. Entonces es un poco eso. Luego, pues la medicina avanza, el deporte en general, la ciencia del deporte avanza y las vidas deportivas se van alargando cada vez más, ¿no? Entonces,
en torno a los 33, 34, ya más o menos un atleta de alto nivel empieza a dejar de ser competitivo. Como te he dicho, depende de dónde lo dejes, podrás alargarlo más o menos. Era una pequeña introducción a lo que te quería comentar ahora mismo, porque lo quería ligar con otras dos preguntas. ¿Es posible vivir en España siendo un atleta, por ejemplo, de tu modalidad? Y la otra, bueno, respóndeme primero a esta y ahora te hago la siguiente. ¿A nivel económico? Sí. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Yo tengo la suerte de ser profesional. Sí que es verdad que, bueno, pues no es ni mucho menos el fútbol, no es un deporte que te vaya a solucionar la vida al completo, quiero decir. Pero bueno, sí, yo sin duda soy profesional, tengo la suerte de tener un buen contrato, en ese sentido no me quejo, me ha costado también y no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal conseguir estas condiciones, pero bueno, sí, yo sin duda, y encima lo digo abiertamente, nunca he ocultado este tema, yo soy un afortunado, vivo del atletismo, vivo bien del atletismo. Pero bueno, como dices, para tener la vida solucionada tienes que ser, pues bueno, ya uno de los grandes elegidos y ser, digamos, una habitual en los podiums internacionales para poder dedicarte, digamos, toda la vida a estos éxitos económicos. Justo la segunda pregunta iba a ir por ahí. ¿A qué te habrías dedicado si no hubieras sido atleta? ¿O en qué planteas o cómo planteas seguir tu carrera cuando tengas 35 o 40 años? Sí, pues realmente, bueno, a nivel profesional, digamos, o a nivel laboral, bueno, yo soy una persona que estudio, nunca me ha costado en exceso estudiar, no ha sido nada del otro mundo, la verdad, pero bueno, sí que soy una persona que ha sacado un poco todo lo que más o menos estaba estudiando, estudió Derecho. Entonces, bueno, no sé si el derecho va a ser algo que me dé de comer en un futuro, siquiera que me guste que me dé de comer en un futuro. Pero bueno, desde luego ponerse el mono y ponerse a currar, que yo creo que nos toca, a la gran mayoría de gente nos toca tarde o temprano. ¿Cómo? No tenía preparado esto, no sabía que estudiabas Derecho. ¿Cómo es online? ¿Cómo lo estudias? Sí, estudié Ciencias Políticas en Bilbo hace ya unos años. Y bueno, he comenzado Derecho ahora un poco con una exigencia académica menor, porque bueno, como decías y ligado con lo anterior, pues me dedico a esto, el atletismo es lo que me da de comer, entonces bueno, ha pasado a un segundo plano quizás ese aspecto académico, pero sí, estudio Derecho, estudio a distancia en una universidad de Murcia, que es curioso, ¿no? Sí. Bueno, me concedieron una beca, me permitía un poco compaginar el estudio con el deporte y bueno, y como ya te digo, no era mi prioridad sacarme la carrera en 4 años, pues dije, bueno, pues poco a poco y bueno, y intentar cubrir un poco lo que en un futuro me pueda servir. ¿Cómo gestionas los tiempos? Porque claro, si encima tienes que estar entrando todas las mañanas, que has dicho de lunes a domingo, alguna tarde y además estudiar. A ver, no, tampoco quiero ponerme aquí como un superhéroe que compagina estudios y deporte. Bueno, es un segundo o quizás un tercer plano también el estudio. Ya, bueno, tengo la suerte de no tener esa urgencia que la gran mayoría de chavales y de gente de mi edad tiene, ¿no? Del tener que sacarse la carrera, tener un poco ese agobio económico también para ponerse a trabajar enseguida. Mi realidad no es esa, gracias al deporte, gracias a, como te he dicho, a las condiciones que tengo. Entonces, bueno, mi objetivo es tener un currículum académico más o menos defendible para cuando termine esto y me toque poner un poco ese mono que te he dicho antes y ponerme a trabajar. Al estar tú aquí, es inevitable que haya muchos jóvenes que nos estén viendo y sean atletas, quieran competir en atletismo. ¿Qué hace falta para ser un atleta profesional o qué consejos les darías tú a los más pequeños? Pues, a ver, a mí yo tengo un amigo que encima es ajeno al atletismo, pero siempre dice que quien nace caballo es caballo, quien nace burro es burro. Entonces, no quiero decir que yo sea nada, pero bueno, quiero decir que al final, desgraciadamente, esto es aptitud física, son capacidades físicas que bueno, que hasta que cumples los 18 o 20 años no sabes si tienes, ¿no? Entonces, hasta entonces, seguir manteniendo esa ilusión, seguir manteniendo, bueno, ese trabajo, esa ética, no sé, ese objetivo claro de consistencia, de persistir un poco en lo que es el atletismo. Y yo soy claro, en el momento en el que ves que
que no vas a ser nada del otro mundo, disfrutar del atletismo como un deporte más y disfrutar del resto de aspectos de la vida también. Oye, vamos a ponernos en un supuesto. Terminas de entrenar un miércoles, te duchas, sales del vestuario. ¿Qué le gusta hacer a Asier Martínez después de entrenar? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues me gusta leer, me gusta sobre todo estar con mis amigos, estar con la gente que me rodea en el día a día. Soy una persona que disfruta mucho hablando, simplemente, una persona bastante social, entonces me gusta eso. Y luego, también tengo que decirlo, tengo un poco obsesión con el descanso, obsesión con la recuperación, obsesión con que mañana esté al 100% en el entrenamiento o intentarlo por lo menos. Entonces, bueno, pues me gusta cuidar todos esos factores externos al entrenamiento, me gusta cuidarlos y tenerlos bastante atados. Entonces, pues lo que no es rutina de entrenamiento es rutina de recuperación o de rehabilitación o de lo que fuese. Y ya te digo, a nivel un poco más de hobbies, me gusta el deporte, me gusta sobre todo estar con la gente que me rodea habitualmente y yo te diría que esas tres. Te podría decir también estudiar, pero bueno, tampoco es el caso. Así que... Vale. Oye, Asier, ha sido un placer tenerte aquí y haber podido compartir contigo estos minutos y haber podido conocer más sobre tu vida y sobre toda tu carrera. Estás invitadísimo aquí al Sadar cuando quieras, ya lo sabes que por nuestra parte es tu casa. Así que nada, mucha suerte, descansa ahora que te toca y esperamos tus éxitos muy pronto. Pues un placer, de verdad. Gracias. Y nosotros nos vamos a las 5 claves del partido del Rayo, que esta semana no hay partido, pero dentro de 10 días sí que lo tendremos. Vamos con las 5 claves de Rubén, tus 5 claves mágicas. A nivel estructural, ¿cómo tenemos el partido del Rayo? Pues mira, esperamos un Rayo Vallecano que venía heredando una estructura de Iraola con ese 4-3-3, 4-2-3-1 y este año Íñigo Pérez está tanteando el 4-4-2, ¿vale? En ese 4-4-2 Isi juega también en punta con Sergio Camello y son jugadores que luego vienen mucho a la base y se acercan a esa línea de mediocampistas. Por lo tanto, parten como delanteros, pero en construcción muchas veces se hunden para dejar mucho espacio a los extremos. Entonces, tendremos que estar muy atentos a esas incorporaciones por banda de dos muy buenos extremos que vamos a hablar ahora. Perfecto. De todas formas, vamos a volver a recordar, por si hay algún despistado, que el partido es dentro de 14 días. No vayan a estar esperando la semana que viene al Rayo. Hasta el día 16 no los vamos a tener, si no me equivoco, creo que es un lunes. Así que hasta entonces hay tiempo. ¿Cuál es el jugador clave ahora mismo del Rayo, Rubén? Mira, te voy a plantear estos dos jugadores claves porque han sido la seña de identidad de este Rayo Vallecano, que son Álvaro García y Isi. Álvaro García porque es un jugador rapidísimo, vertical, jugador de espacios, peligrosísimo, con buen centro y que dio identidad a ese Rayo Vallecano de Iraola. Y sí, porque ha sido un jugador también muy polivalente, que lo hemos visto jugar en banda, un poquito más en la zona de media punta y ahora delantero, pero que mueve mucho al equipo, tiene muy buen desplazamiento, golpea muy bien el balón, saca balón parado. Da sentido a ese Rayo Vallecano. Entonces, esos dos nombres, Álvaro y Isi, no podemos perderlos de vista. Vale. ¿A qué le tenemos que tener el ojo echado? El ojo echado, a Jorge de Frutos. Jorge de Frutos, jugador que hace 2 temporadas la petó en el Levante, el año pasado firmó por el Rayo Vallecano y apenas tuvo minutos. Parece que este año con Íñigo Pérez y con esa nueva estructura del 4-4-2 le está dando cabida a esos dos extremos rápidos que son Álvaro García y de Frutos y entonces el Rayo Vallecano se ha convertido en un equipo hipervertical y muy peligroso por bandas. Entonces, como era un nombre que el año pasado no lo teníamos en cuenta, hay que tenerlo muchísimo. Jorge de Frutos. Perfecto, vamos con esta cuarta clave. ¿Cuáles son las debilidades a tener en cuenta? El Rayo Vallecano me recuerda mucho a Osasuna, precisamente porque ese termómetro de cómo está el equipo lo mide la verticalidad, los centros laterales, la presión en campo contrario. Entonces la debilidad de este equipo parte por no dejarle expresarse en eso, ser agresivos nosotros en presión, tener nosotros el balón y hundirlos mucho en campo contrario, que no tengan la posibilidad de salir en transiciones ofensivas que tan peligrosos son. Entonces esas debilidades serán seguramente que Osasuna pueda tener pausa, bajar el ritmo en muchos momentos del partido y no dejarles expresarse en su máximo exponente. Vale. Y para cerrar ya esta sección de las 5 claves, ¿cómo fue el último Rayo Osasuna?
Pues perdimos el partido, un partido que íbamos ganando y se nos escapó en los últimos minutos, donde Osasuna hizo una primera parte competitiva, pero que la segunda parte fue un desastre. Recuerdo ese día también que David García se lesionó, con lo que conllevaba también seguramente perderse la Eurocopa. Y recuerdo un Osasuna que nos dejó unos últimos minutos problemáticos y donde nos asustamos muchísimo porque vimos esa falta de identidad, esa falta de carácter y un Osasuna muy parecido al del Girona, para que lo tengamos ahora en cuenta. Entonces esperamos que no se cometan los mismos errores y que salgamos de Vallecas por lo menos puntuando. Y con Rubén nos despedimos. Ha sido un placer tener a Rubén Díez y a Asier Martínez aquí en el programa de hoy. Recordad que este fin de semana no hay partido del primer equipo, pero sí del femenino y del Promesas. A las 11:30 y a las 5:30 el Promesas tendréis el partido en directo en radioosasuna.com. Así que nada, dicho esto, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.